El anime comienza en una noche lluviosa, donde un tipo llamado Samidar le advierte a su superior que tiene que eliminar al niño que tiene en sus brazos, o de lo contrario se va a arrepentir en el futuro, pero al viejo le vale verdura lo que dice el subordinado, y decide adoptar al chamaco. Para entender qué onda con esto, nos cuentan que hace siglos Japón vivió una era de auténtico terror. Existían criaturas brutales llamadas Onis, seres que masacraban a la gente por puro placer. En medio de la tragedia apareció Momotaro, un hombre decidido a cambiar el destino de la humanidad. Se infiltró en la isla Onigashima, derrotó a una gran cantidad de Onis y juró que acabaría con esa amenaza de una vez por todas. Ahí fue donde estalló la guerra eterna entre los Momotaro y los Oni. Dando un salto a la actualidad, conocemos a Shiki y Shinose, nuestro prota. Shiki es el típico joven rebelde con una obsesión bastante intensa por las armas, tanto que termina expulsado de la escuela por meterse en una pelea, pero sus problemas apenas comienzan porque la relación con su padre, Tsuyoshi, es un completo desastre, al punto en que Shiki suelta comentarios bastante pesados, diciendo que se siente aliviado de no compartir la misma sangre con él, cosa que no deberías decirle a un padre. En ese momento donde la cosa se descontrola, resulta que cuando el viejo sale a hacer una entrega y deja a Shiki solo, de la nada un tipo misterioso lo ataca usando una niebla oscura que lo deja totalmente inmovilizado. Por suerte su padre llega justo a tiempo y lo rescata de una forma épica, atropellándolo con su carro. Mientras escapan, Tsuyoshi decide soltarle la sopa. Ese atacante pertenece a la agencia Momotaro, una organización que se dedica a cazar a cualquiera que tenga sangre Oni, y por eso van tras Shiki, pero el asesino no se rinde tan fácilmente, vuelve a usar su niebla y captura a Shiki sin el menor esfuerzo. Es aquí donde Tsuyoshi deja de correr y decide pelear. Resulta que aunque parezca un viejo común, en el pasado él también fue un Momotaro, y el asesino resulta ser ni más ni menos que Samidar, su antiguo compañero que vimos al inicio del anime. Ambos se dan con todo usando esa energía oscura, pero la vida tranquila le pasó factura al viejo y ya no tiene la fuerza de antes. Cuando Shiki ve a su padre herido, algo dentro de él se descontrola. La rabia lo consume, su cuerpo se cubre de sangre y entra en estado salvaje, despertando un instinto asesino que llevaba oculto toda su vida. En ese momento frenético, Shiki se vuelve una completa bestia, es mucho más rápido, más fuerte y tiene la capacidad de crear armas con su propia sangre, además de regenerarse como si nada. El problema es que pierde la conciencia y actúa por puro instinto. Se lanza contra Samidar con todo lo que tiene, pero el impulso se le acaba rápido y vuelve a la normalidad, quedando totalmente vulnerable. Samidar aprovecha para dar el golpe de gracia y mandarlo con Dios, o con el diablo más bien, pero Tsuyoshi se interpone y recibe el ataque para salvar a su hijo. En sus últimos momentos, le pide a Shiki que se vuelva fuerte y que nadie pueda quitarle su felicidad. Shiki se quiebra por completo, porque lo último que le dijo a su padre es que se alegraba que no lo fuera, sin saber que moriría protegiéndolo. Y cuando creíamos que ya no podía pasar nada más, aparece un tipo en patines de la nada, noquea a Shiki y se lo lleva a una isla misteriosa. Mientras tanto, vemos a un consejo secreto discutiendo el fracaso de Samidar. Dicen que el mundo no puede enterarse de su existencia para evitar el pánico, pero para lograrlo tienen que encontrar y eliminar a cada Oni que se esconde entre los humanos antes de que despierten su verdadero poder, dando por iniciado Tougenanki. En un cambio de escena vemos que Shiki tiene un sueño feliz con su padre de cuando era más pequeño, pero de la nada se convierte en una pesadilla. Cuando despierta se encuentra cara a cara con el loco de los patines, quien se presenta como Naito. Este tipo es un Oni al igual que el prota, solo que es bastante extraño y nunca se baja de sus patines, pues cree que la velocidad y la eficiencia en combate son lo suyo. Pero bueno, el caso es que Naito lo llevó hasta ese lugar ya que lo quiere poner a prueba. Le explica rápidamente que el hombre que controlaba la niebla negra es un descendiente de Momotaro y pertenece a dicha agencia. Ellos como contramedida fundaron la agencia Oni. Naito se encarga de localizar a los Onis que despertaron su poder, los evalúa para ver si pueden ser aptos para la agencia y los recluta. Así que sin más empieza a ahorcarlo con su propia corbata. En ese instante el instinto de supervivencia del prota se activa, su sangre empieza a brotar y entra en ese estado de frenesí incontrolable una vez más. Naito al ver el desastre piensa que Shiki es una bomba de tiempo demasiado peligrosa para andar suelta, siempre y cuando no domine su poder. Sin pensarlo dos veces, se corta un dedo y usa su propia sangre para materializar un paraguas, listo para terminar el trabajo ahí mismo. Sin embargo, el prota no se queda atrás, pues luego de ver lo que hizo, aprendió rápido, así que arrastra su mano contra el suelo forzando a su cuerpo a crear su propia arma. Naito piensa que esto lo hará perder la cabeza otra vez, pero no lo hace. Shiki se mantiene consciente y bajo control, sin embargo, logra detener su disparo como si nada, y el prota apenas puede mantenerse tranquilo. Además, gracias a todo lo sucedido y al ver lo fuerte que es Naito, le pide que lo convierta en su discípulo, aunque este se niega. En su lugar, dice que al menos le va a enseñar a cómo controlar su poder, y le cuenta dónde diablos está. Por ahora se encuentran en la isla Onigashima, mejor conocida como la Puerta al Infierno. Ahí está la Academia Saretsu, el lugar donde los Oni se entrenan para la verdadera guerra contra los Momotaro. Al entrar, el prota conoce a sus nuevos amigos, Jin, Ikari, Kuina, Yuji, Homari y Rokuro. Aquí nos damos cuenta de que el prota es un completo imbécil que le gusta llamar la atención, pues el men no tiene nada de filtro, se fija de inmediato que
Jin no se le ven los cuernos y se burla de él pensando que es un debilucho, pero en realidad es que Jin los oculta porque le da la gana y ve a los que no controlan eso como simples novatos. Naito por su parte no pierde el tiempo y lanza la primera clase con una prueba directa, por lo que van al bosque y explica la misión. Deben regresar a la escuela atravesando el bosque sin que él los atrape, o de lo contrario serán expulsados. Naito les promete que no usará su sangre para pelear, pero les advierte que si alguien pierde el control y entra en frenesí, sí la usará para defenderse. Jin le pregunta qué pasará si lo asesinan, a lo que él responde que se graduarán de inmediato y podrían elegir a qué unidad unirse. Sin embargo, la última regla del patines complica más las cosas, ya que no solo tiene que cruzar el bosque evitando que los atrape, sino que ahora también deben encontrar unas pelotas que el men lanzó por el bosque. Y como era de esperarse, si llegan a la escuela sin una de esas pelotas, quedarán expulsados de inmediato, sin derecho a réplica. Muy parecido a los entrenamientos de Dragon Ball, pero con sangre. Luego de eso, Naito divide a todos en 3 equipos. En el grupo del prota terminan Jin y Homari. Esta waifu es súper tímida y se disculpa hasta por existir, cosa que al parecer le gusta al prota, a diferencia de Jin, que es el típico emo con tapabocas frío, serio y que no tiene el más mínimo interés en hacer amigos. Justo antes de comenzar, Shiki comenta que tiene un motivo personal muy fuerte por el que no pueden rendirse, pero Jin al escucharlo le dice que seguramente su motivo es una tontería. Eso cabrea al prota por completo y en lugar de concentrarse en pasar los exámenes Chunin, la prueba, se lanza a pelear contra Jin. Este men se quita el tapabocas y nos damos cuenta de que su cara, o mejor dicho todo su cuerpo, está cubierto de cicatrices, y lo más impactante es que esas marcas las abre como si nada y de ahí salen sus sierras brutales desde sus brazos. El prota intenta replicar lo que aprendió antes, lastimándose el dedo para invocar su propia arma, pero esta vez no sucede nada. Su poder simplemente se niega a responderle. Como era de esperarse, Jin le da una paliza, aunque en medio Jin estaba a punto de golpear a la chica, cosa que enoja a Shiki y por instinto la protege. Eso sí, recibe un gran corte en el brazo, lo cual provoca que la Homare se sienta culpable y pierde el control de su poder, aunque no entra en estado frenesí, solamente no puede detener el monstruo gigante que creó con su sangre. Aquí comienza la fiesta, ya que ese monstruo al parecer representa una especie de trauma con la hermana de Homare, aunque esta no le hace daño, al contrario, solo quiere protegerla. Shiki intenta una y otra vez invocar algo para ayudarla, pero ni siquiera le sale una pistola de agua, por lo que comienza a sentir impotencia de no hacer nada y dejarle todo el trabajo a Jin. En medio de todo eso, Shiki comienza a llorar de la rabia, pero al mismo tiempo también observa cómo pelea Jin, y es ahí donde entiende que cada Oni despierta su sangre de una forma única. En Jin son las sierras que al parecer también son parte de un trauma de su pasado. Aparte, se pueden manifestar los objetos de sangre por gustos y aficiones, justo como es su caso con las armas. En ese momento, el prota recuerda quién es realmente y qué es lo que le apasiona. Justo ahí por fin logra hacer la liberación de eclipses de sangre, que en términos sencillos es crear objetos con sangre. El pibe materializa un fusil en sus manos y sin perder más tiempo apunta directo al monstruo y acaba con ella de forma épica con un solo disparo. Sin embargo, la cosa se pone fea. Shiki y Homare terminan en el suelo ya que gastaron demasiada sangre y ni siquiera podían mantenerse en pie. Por otro lado, Jin sí tenía energías todavía. El men, al ver que su equipo está conformado por inútiles, decide tomar el camino sencillo. Él ya quiere graduarse y meterse a una unidad de combate, por lo que va directo a enfrentarse a Naito. Y aquí conocemos un poco más sobre la historia de Jin. El patines es bien chismoso y se encargó de investigar a todos los estudiantes antes de la prueba. Bueno, Jin no es que se la tira de valiente o algo así, él lo único que desea es volverse el más roto para vengarse. Resulta que su padre también es un Momotaro y fue quien asesinó a su familia cuando era solo un niño. Él le dejó todas esas cicatrices que tiene en el cuerpo. Desde entonces el pobre Jin tuvo que sobrevivir como pudo, comiendo basura y aguantando todo con tal de vivir un día más y cobrar su venganza. Pero el pequeño detalle es que Naito está a otro nivel, ni siquiera necesitó usar su sangre para controlar la pelea. El tipo es un crack con su paraguas, lo usa de escudo, tira gas para despistar, bloquea todo y hasta dispara. O sea, este es el paraguas de los Kingsman. Y sin despeinarse, pone al tipo en su lugar. Después, cuando Shiki por fin aparece, Naito le enseña que ya tiene una de las pelotas, por lo que le dice que si la quiere debe vencerlo, pero Shiki esta vez no va de impulsivo y usa la cabeza y lo engaña diciendo que iría por la otra pelota solo para ganar tiempo, juntarse con Jin y convencerlo de que si querían ganarle a Naito tendrían que trabajar juntos. Armaron el plan y Shiki se ofrece de carnada para poder amarrar a Naito. En ese momento, Shiki le vuela la pelota a Naito y se la da a Jin para que corra a la escuela. Sin embargo, el muy tonto no recordaba que si Jin llegaba solo, él reprobaría, pero eso le demostró a Naito que Shiki no es egoísta y hace lo necesario por el bien de la misión. Además, con lo que ninguno de los dos contaba era con que Jin regresara y le devolviera la pelota a Shiki para darle las gracias, pues no quería deberle ningún favor. Justo en ese momento aparece un tapir llamado Muku con malas noticias. Resulta que los Momotaro están atacando la agencia de Kyoto en ese instante. Debido a esa emergencia, Naito corta la prueba de una, ya que no hay tiempo para juegos, moviliza a todos para ayudar, pero como todavía son novatos, no los manda al frente, sino a la unidad de soporte para curar y ayudar
ayudar a los heridos. Sin embargo, los Momotaro que lideran el ataque están bien rotos, y uno de ellos es un auténtico enfermo. Este es Tsubakiri, un tipo que se divierte torturando a los Oni como si fueran ratas de laboratorio, y por si fuera poco, lo acompaña Yomogi, una waifu con tremenda pechonalidad que le sigue el juego, y Ugly, una criatura monstruosa que parece un experimento fallido entre un perro, un mono y Faizan. En medio de todo ese caos, un pequeño Oni intenta esconderse muerto del miedo, pero el pobre tiene mala suerte. Tsubakiri lo encuentra y lo muela a golpes, pero lo peor es su habilidad. Resulta que el tipo libera el mismo polvo oscuro que vimos anteriormente, aunque este tiene otro efecto, le permite manipular cadáveres como si fueran marionetas, y usa cuerpos de los caídos para aplastar al niño. Mientras tanto, la clase llega a Kioto y los meten en una base secreta debajo de un templo. Lo más loco es que la entrada está escondida en un restaurante como si nada. Bueno, ok, mientras Naito se va al frente a repartir leña, el resto del grupo se queda en la retaguardia ayudando a Kyoya, el comandante general de la unidad de soporte. Es ahí donde los chicos se dan cuenta que la guerra entre ambos bandos no es un juego. Tienen a un paciente Oni que está destrozado, perdió los brazos y las piernas. Por suerte, Kyoya tiene la habilidad de regenerar extremidades. Para eso, el herido tiene que beber su sangre, y el proceso duele horriblemente, así que le pide a los chicos que lo sostengan. El tipo aguanta y recupera los brazos, pero Kyoya le dice que no podrá devolverle las piernas. Resulta que por haber usado demasiada sangre antes, su cuerpo generó anticuerpos y el truco ya no funciona. Básicamente se quedó así, pero al menos sigue con vida. Yo digo que mejor lo maten. Tras esto, Kyoya le pide a Shiki que consuele a Mei, una niña que se quedó sola en el ataque, y justo en ese momento llegan los de la unidad de soporte cargando los cuerpos de los compañeros que no la contaron. Y sí, entre ellos estaba el papá de la Mei. F por la niña banda, se quedó huérfana. Para rematar la tragedia, en otro punto de la base, Tsubakiri le revela a Naito una jugada maestra y aterradora. El hijo de su madre infectó los cadáveres con sus bacterias para usarlos como rastreadores y encontrar la guarida. Y para demostrarlo, toma el control del cuerpo del papá de Mei. El cadáver se levanta como un títere sin alma y se lanza directo a atacar a su hija. Por suerte, Shiki reacciona rápido y le tapa los ojos a Mei para que no se traume, mientras que Kyoya, sin dudarlo ni un segundo, apuñala el cadáver y lo detiene antes de que la mande con Jesucito. En ese momento, la cosa se pone peor. La base se convierte en una película de terror. Los demás cadáveres empiezan a levantarse como marionetas y se lanzan contra todo el mundo. Para no quedarse atrás, Shiki saca la pistola que le dio Naito. Sí, no les dije, pero el patines le dio un arma al prota para canalizar su sangre y controlar su poder con más puntería, y así no desperdiciar energía a lo loco. Mientras tanto, sus compañeros se pusieron las pilas, unos dándose de golpes con zombies y otros sacando a los heridos a una zona segura antes de que la cosa terminara en tragedia. Eso sí, Tsubakiri ya tenía su jugada preparada. El tipo le ordenó a Yomogi que encerrara a Naito y a los demás en una especie de prisión hecha de niebla. Los dejó atrapados sin salida y, para rematar, dejó entrar a Ugly con la intención de hacerlo explotar y borrar a todo el mundo del mapa de un solo golpe. Después de limpiar la zona de zombies, la base quedó en silencio hasta que Mei volvió a mirar los cuerpos de sus padres. La niña se calma y dice que ya lo había aceptado. Comenta que toda su vida ha sido de huir y esconderse, así que siempre sintió que este momento llegaría. Luego les pide que ya no se preocupen por ella, cosa que le rompe el corazón a Shiki. El prota le dice que una niña no debería hablar así, como si ya estuviera resignada a perderlo todo, y ahí es donde revela su verdadera motivación. Resulta que de chiquito admiraba a los héroes, pero después de ver las porquerías que hace la agencia Momotaro, tomó una decisión. Si ellos se hacen llamar los héroes, entonces él se convertirá en el villano para destruirlos y crear un mundo donde los Onis puedan vivir en paz. Justo en ese momento, Yuji piensa en lo que acaba de suceder, así que usa su sangre para rastrear el área. Su habilidad funciona como un radar para detectar Momotaros, y justo en ese momento, el nerd percibe algo. Resulta que en el restaurante de la entrada, el infeliz de Tsubakiri asesinó a la dueña y ya se comunicó con su agencia para que le mande más refuerzos de Uglies. Antes de ello, le ordena a Yomogi que no maten a Shiki. Tsubakiri se dio cuenta de que su sangre es diferente a la de los demás y ahora lo quiere usar como experimento personal. En un cambio de escena, vemos que Kyoya y Jin se topan con los Momotaro. Jin salta a defenderlo, pero Yomogi aparece de la nada y le agarra el brazo con su poder y se lo rompe como si fuera una ramita. Sin más opciones, Kyoya toma la decisión de quedarse solo para pelear y ganar tiempo, mientras Jin corre a avisar a los demás. El pobre Kyoya intenta defenderse con un veneno potentísimo para frenar a Tsubakiri, y fue como lanzarle piedras a un tanque. Tsubakiri es demasiado rápido y en un parpadeo le corta el cuello. Para empeorar las cosas, aparecen varios Ugly cargando un ataúd, entrando al lugar continuando el plan del rubio. Cuando Jin llega con el grupo, se da cuenta de que todos están en alerta. Gracias al radar de Yuji, lograron sacar a los pacientes a tiempo, pero el problema ahora es que ellos están atrapados y sin salida, y justo en ese momento, un Ugly entra de la nada y asesina a un Oni frente a todos. Ahí entiende que si se quedaban amontonados, los iban a mandar con Diosito de un solo golpe, así que deciden separarse para ver si así tenían más chance de sobrevivir. En medio de todo este desastre, Kuina se cambia a una ropa más cómoda para poder pelear. Por otro lado, vemos que Rokuro es una completa niña. El men está
está tan aterrado que le suplica a Kuina que lo proteja. Al principio ella se molesta, aunque al verlo así de indefenso y asustadizo, la waifu empieza a sentir una atracción súper extraña. En efecto, a esta tipa le encantan los fracasados. Kuina le dice que se esconda mientras ella se encarga de la basura. En cuanto entra Ugly, ella activa su poder y aparecen unos guantes de sangre en sus manos. En el momento en que toca al monstruo, este queda totalmente sometido como si fuera su sirviente fiel. El bicho pierde las ganas de pelear y lo derrota fácilmente. Sin embargo, Kuina no es tan perfecta como parece, pues aunque se ve fuerte e inconfiable, la waifu tiene un lado bastante turbio. Cuando conoce a alguien que la necesita, se obsesiona al 100% y su protección se vuelve asfixiante. Y con el miedoso de Rokuro, le pasó exactamente eso. Se enganchó de una y quedó perdidamente enamorada de él. ¡Demonios! ¡Qué suerte tienen los feos! Pero justo cuando creían que tenían el control, aparece un Ugly que no se parece en nada a los demás. El Ugly pelea usando sus brazos como si fueran lianas vivas y en un parpadeo atrapa a Kuina, la inmoviliza por completo y empieza a azotarla contra el techo y las paredes como si fuera un juguete. Mientras eso ocurría, el cobarde de Rokuro estaba viendo todo escondido y aunque por dentro se moría por ayudarla, el miedo lo tenía paralizado. Y es aquí donde por fin entendemos por qué el men es tan asustadizo. Resulta que Rokuro antes era un tipo normal que vivía en su aldea con su novia Lulu, y con ella se sentía el dueño del mundo. Desafortunadamente Lulu enfermó, el médico Oni que la cuidaba fue asesinado por los Momotaro, y sin ayuda de nadie, la chica murió. Ese golpe destruyó a Rokuro, el estrés fue tanto que hasta el cabello se le puso blanco, y desde ese día vive con una ansiedad que no lo deja ni respirar. Es entonces que Rokuro se puso a pensar en qué diría Lulu si lo viera así de derrotado. Es en ese momento donde tiene su momento de valor y se lanza al rescate de Kuina usando su sangre para crear una figura de su difunta novia. En el momento en que esa Lulu lo abraza, su ansiedad desaparece y Rokuro se vuelve un trapito. Digo, se vuelve más fuerte. Le gana al monstruo bailando, tal como lo hacía con Lulu. Mientras tanto, en otro lado, la pequeña Mei le dice a Shiki que ya no le importaba morir, ahora que sus papás ya no estaban, pero el prota le responde que si ella se rendía, entonces sus padres habrían muerto en vano. Le pidió que no se dejara tragar por la desesperación y que lo apoyara, porque él se iba a encargar de los tipos que le arruinaron la vida. Y hablando del rey de Roma, Shiki se topa frente a frente con su Valkyrie, le exige que deje de usarla a los muertos como unas marionetas, orden que provoca las burlas del hijo de fruta. El rubio le dice que eso era una tontería, porque según él solo los humanos tienen derechos. Gracias a eso, el prota se cabrea más de lo que estaba, invoca un arma con su poder y suelta un disparo directo al rubio, destruyendo gran parte de la base. Sin embargo, este logró esquivar el disparo como si nada y saca el ataúd que estaban cargando los Ugly. Resulta que dentro del ataúd no había un Oni, sino un cuerpo de un Momotaro que aunque esté tieso, todavía puede usar su habilidad. El tipo controla la gravedad y no pierde el tiempo. Aplasta al Shiki contra el suelo con una presión tan brutal que el prota no se puede mover. Por otro lado, vemos que Naito sobrevivió a la explosión, pero se topó con la barrera de Yomogi. Naito podía romperla y entrar a la fuerza, aunque si lo hacía, el templo de arriba se le vendría abajo, además de que pondría en riesgo a los civiles. Ahí es cuando aparece Homare, y Naito le dice que hay que usar a su monstruo para un derrumbe controlado. Por desgracia, Homare se bloquea, pues tiene miedo de no poder controlarlo y repetir los pecados del pasado. Naito no se anda con rodeos y le dice que sentir miedo es normal, lo malo es no querer cambiar. Le recuerda que todos ahí tienen sus traumas y por eso entraron a la academia, para ver cómo usarlas para ayudar a los demás. Gracias a esas palabras, la waifu decide ayudar, invoca al gigante y logran evacuar el templo justo antes de que todo colapsara. Mientras todo se desmorona, vemos que Jin seguía peleando contra Yomogi. La waifu lo encerró en una prisión de niebla que se iba cerrando para asfixiarlo y que no pudiera pensar, pero lo que Yomogi no sabía es que Jin es un sobreviviente. El men creció durmiendo en ductos de ventilación y rincones diminutos, así que esa prisión para él es como una habitación de hotel. Mantuvo la calma, activó sus cuchillas y salió de ahí como si nada. En ese momento llega Ikari. El poder de este men es rarísimo, usa su rubia como combustible para crear cosas, aunque parece más tiros de suerte. Esta vez su furia materializa unas botas especiales que le dan una velocidad de locos. Por otro lado, vemos que Naito finalmente rompe la barrera y entra, pero el impacto hace que todo empezara a colapsar de verdad. En medio del terremoto, Shiki logra escapar de la zona de gravedad. Vemos que el Rubio no le da ni un respiro y le lanza una esfera de aire comprimido que pesaba toneladas, destrozando sus huesos. Además, el men se burla diciendo que estaba decepcionado de pelear contra el supuesto hijo de Kishin, porque esperaban muchísimo más. Es aquí donde nos enteramos de otra cosa. Resulta que hace tiempo existió un Oni que era el terror de todos, el más roto de la historia, Kishin, el demonio divino. El Oni era tan absurdamente fuerte que casi borra del mapa a toda la agencia de Momotaro solito. Kishin dejó un montón de descendientes, pero solo unos pocos heredan ese poder legendario, y esos afortunados, o más bien malditos, los llaman los hijos de Kishin. A pesar de que el prota tenga el cuerpo hecho pedazos, saca fuerzas de donde no tiene y se pone de pie. Comienza a disparar como loco con todo lo que quedaba, aunque por la sangre que había perdido, se queda sin energía rápidamente. Ahí es cuando la pequeña Mei, muerta de miedo por Shiki, se acerca al lugar
lugar de la pelea y apenas asoma la cabeza, el rubio la ficha con una sonrisa de psicópata. El infeliz no solo amenaza con asesinarla, sino que se burla recordándole lo que le hizo a sus padres. Los torturó psicológicamente contándoles con lujo de detalle cómo pensaba acabar con la vida de su hija. Al ver que Mei está a punto de pasar a mejor vida, algo dentro de Shiki cambia, despierta su verdadero poder como hijo de Kishin. Es aquí donde nos revelan que cada heredero domina un elemento: fuego, agua, hielo, rayo, tierra, etc. Y como a Shiki se le da bien los explosivos, concluimos que tiene el poder del fuego. Con esa fuerza quema todo a su alrededor, volviendo al ruedo convertido en una bestia. Esta vez sí logra herir a Tsubakiri y lo obliga a retroceder por primera vez, pero el daño que ya tenía el cuerpo de Shiki era demasiado y vuelve a caer al suelo por el ataque de Manaka. Debido a que la situación se le podía salir de las manos, el rubio decide usar su técnica más peligrosa, un agujero negro capaz de tragarse todo lo que encuentre. Sin embargo, Shiki no se rinde. Además, Mei lo motiva con unas palabras recordándole que no está solo. Gracias a eso, el prota vuelve a encender su poder y dispara directo al rubio. En un cambio de escena, nos enteramos que Tsubakiri no siempre fue un loco desalmado. Hace años el tipo era un investigador gris, sin emociones, de esos que viven en piloto automático fumando un cigarro tras otro mientras diseccionaba onis como si fueran muebles. Por suerte aparece Manaka, su polo opuesto. El men era apasionado, con valores firmes y que hasta rezaba cada vez que eliminaban a un oni. Manaka, al ver que Tsubakiri estaba solo, lo adoptó. Lo invitaba a cenar todas las noches con su esposa y su hija, devolviéndole a Tsubakiri esa chispa de felicidad que ya ni recordaba, pero esa felicidad no duró mucho. En una misión, Manaka dudó un segundo antes de matar a un niño oni, porque le recordaba a su hija, y ese error le costó la vida a su familia. El niño entró en frenesí y masacró a la esposa y a la hija de Manaka en un parpadeo. Manaka perdió la cabeza, peleó hasta morir, y le dejó a Tsubakiri un último deseo, diciendo que usara su cuerpo para seguir matando oni sin descanso. Volviendo al presente, Shiki por fin logra derrotar a Tsubakiri. El esfuerzo fue tanto que su cuerpo simplemente se apagó y cayó desmayado ahí mismo. Menos mal que apareció Naito con el equipo de rescate, incluso Kyoya estaba con ellos. Sí, banda, el men sigue vivito y coleando, sobrevivió de pura suerte, ya que cuando lo filetearon, su sangre llegó al techo y pudo sobrevivir bebiendo las gotas que caían. Después de todo eso, los chicos se fueron a una posada a descansar antes de volver a la academia. Ya en la escuela, Naito les dice que cuando se gradúen podrán elegir a qué unidad pertenecer, la de combate, reconocimiento o médica, pero por el momento deben elegir a un compañero de cuarto, y como era de esperarse, nadie se ponía de acuerdo. Además se enteraron que Kuina estaba saliendo con el albino, por lo que Yuji y Shiki se pusieron celosos. Al final lo resolvieron todos con un piedra, papel o tijeras, porque si al ser un número impar, alguien quedaría solo y esa persona tendría que compartir habitación con Naito. Yuji terminó quedándose con Naito, pobre, no va a poder ni respirar, mientras que Shiki le tocó compartir cuarto con Jin. Por otra parte, vemos que el comandante del escuadrón 21, llamado Shinya, planea eliminar al prota para subir de rango y así poder hundir a Samidar. En un cambio de escena vemos que los chicos tienen un simulacro de evacuación en el gimnasio. Naito los deja solo por un momento, así que aprovechan para comer algo. Luego vemos que el director se comunica con Naito y le aconseja compartir con sus alumnos lo que más pueda, ya que normalmente no tendrán tiempo para eso. Naito regresa y les ordena quedarse en el gym hasta el amanecer sin pelear. Si alguno desobedece será expulsado. Al escuchar la noche vemos que Kuina quiere dormir junto a Rokuro para tocarle la flauta, pero el muy bruto no quiere, así que separan los dormitorios y comienzan a contar historias de terror, cuando de la nada aparece un fantasma. Alerta de spoiler, es el director. Shiki casi se caga del miedo y comienza a disparar por todo el lugar, causando un gran desastre. En un cambio de escena vemos que pasa un tiempo y la clase se va de excursión a Tokio, y para evitar más problemas, todos van disfrazados y con nombres falsos, haciéndose pasar por estudiantes comunes para no levantar sospechas. Shiki necesitaba un respiro, así que se separa del grupo y termina en un festival. Ahí se topa con unos niños en un puesto de tiro y se mete a ayudarlos a ganar premios. En ese puesto conoce a un tipo que resultó ser igual de fanático de las armas que él. Luego del festival, ambos van a un parque y se sientan a conversar. Ahí el chico se presenta como Mikaido y le dice que es un policía, mientras que el prota casi lo arruina y le dice su verdadero nombre, aunque recuerda que el profe le dijo que para nada le revele su identidad a cualquiera, así que se presenta como Natsu. El caso es que los dos forman una amistad genuina entre juego y juego. En medio de la conversación, Mikaido le dice que a veces es difícil saber quién
es el malo porque las apariencias engañan. Fue esa razón que decidió volverse policía, para juzgar a las personas él mismo siempre y cuando lo dicte la ley. Apenas se despiden y Mikaido se va, la cosa da un giro inesperado. Resulta que Mikaido regresó con su jefe, Shinya. Sí, banda, el tipo no es policía, es el subcomandante del escuadrón 21 de los Momotaro y no está en Tokio de vacaciones. Fueron porque Shinya se quiere chingar a Shiki. Al día siguiente, la clase sigue con lo suyo, visitan una librería para conocer el trabajo de los Oni de reconocimiento, luego un hospital para ver a la unidad médica y luego hacen prácticas de combate para subir de nivel. El prota va con la doctora Mari para que le sacaran sangre y hagan pruebas, pero la doc le quería sacar otra cosa, también incluso le enseña más de la cuenta. ¡Qué suerte tienen los feos, banda, qué suerte! El caso es que Shiki tiene a todos los de la academia intrigados por ser un hijo de Kishin, y por esa razón lo enviaron con ella. Tras esto vemos que Shiki al parecer batea para el otro lado, pues en vez de quedarse con la doc se fue todo asustado, y esa misma noche se encontró con Mikaido, y fueron al cine al ver una película sobre dos amigos que terminan siendo enemigos a muerte en una guerra. Sí, típica trama de anime shonen de dos hombres, pero casi ninguna termina con boys love, cosa que enoja a los fans. Esta trama le pegó fuerte a Mikaido, pues le pregunta qué haría él en una situación así. Shiki responde que intentaría ir directo contra el que manda en la guerra para pararlo todo, pero dice que si el enemigo fuera alguien imperdonable, lo mataría sin dudarlo, y justo en ese momento, Naito lo llama para avisarle que hubo un incidente, así que se retira. Resulta que todo se fue al caño cuando regresaban al hotel. Jin vio que un conductor dormido estaba a punto de chocar con dos niñas, y como eso le recordaba a su familia, usó su técnica de sangre para salvarlas. El pequeño detalle fue que lo hizo frente a todo el mundo, y bajo las cámaras de seguridad que se la pasan viendo los Momotaro. Debido a esto, Naito se puso las pilas de una vez, y mandó a todos a esconderse en los túneles de la unidad de reconocimiento, para que no los rastreen. Por desgracia ya era tarde, Shinya se enteró del incidente y se puso como loco. El albino dice que va a usar a Jin para localizar a Shiki y a los demás Onis, luego lo mandará con Diosito. Es aquí cuando nos enteramos que Mikaido no está de acuerdo, él tiene su propio código y dice que no puede matar a alguien que usó su poder para proteger a dos niñas. Por desgracia, Shinya es el capitán y le vale madre su ética, por lo que solo se va a un bar y recluta a una pandilla, pero no para invitarlos a salir. Les hace beber un licor que tiene sus bacterias y gracias a eso, ahora él puede ver lo que ellos ven. Básicamente convirtió a sus pandilleros en sus cámaras de vigilancia. Rastreando la zona, Shinya ve a alguien parecido a Jin y manda a sus hombres directo al hospital. Resulta que Jin fue al hospital para ver si la niña estaba bien, y al salir se topó con la pandilla, lo rodearon y lo amenazaron con que si no los acompañaba, iban a filetear a la niña, así que no tuvo más opción que dejarse atrapar. Ya en la base, Shinya confirma todas sus sospechas, reconoce a Jin como el Oni que peleó contra Yomogi en Kyoto, que por cierto, nunca dijeron qué pasó con ella, pero bueno, gracias a eso, deduce que Shiki y Naito también están ahí. Sin embargo, Shinya al parecer no es muy fuerte, pues sabe que todo eso es demasiado grande como para trabajar solo, así que decide moverse rápido y pide dos refuerzos a la sede central de los Momotaro. Estos son Tsukuyomi y Osuke, el comandante y el subcomandante del escuadrón 20. Por otro lado, vemos que Naito y los chicos fueron por ayuda con la unidad de combate, sin embargo el comandante de la unidad de reconocimiento llamado Masumi los detiene. El tema es que la política entre distritos es un dolor de cabeza, como los secuestradores son una pandilla, es obvio que hay un Momotaro de otra zona metido ahí, y si la unidad de combate de Nerima se mete donde no lo llaman, dejarán su propia base desprotegida. Masumi también dice que con Naito bastaba para salvar a Jin, porque resulta que el Patines es una leyenda que se bajó a 100 Momotaro solito, aunque Naito siempre está pensando en sus alumnos, así que se niega. Él quiere que su clase los ayude y ganen experiencia real en el campo de batalla. Yuji también está de acuerdo y comenta que su habilidad de rastreo los puede ayudar, cosa que provocó el enojo de Masumi. El comandante les recordó que la unidad de reconocimiento es la que más sufre, son los primeros en caer y los que tienen que aguantar la tortura sin soltar ni una palabra, pero los chicos no se achicaron, les dicen en su cara que están listos para morir si es necesario. Gracias a esta determinación convencen a Loquito y les da la luz verde. Al llegar al edificio, Yuji se dio cuenta de que su poder tiene límites, eso de buscar piso por piso no se le da bien, pero ahí es donde Kaoru demostró que está más roto, usa su sangre activando una especie de radar auditivo y confirma que Jin estaba solo. Al ver el poder de la unidad de reconocimiento, Yuji se siente inservible, así que Naito lo motiva diciendo que ellos no llegarán a ese nivel de la noche a la mañana, entrenaron mucho para conseguirlo, así que eso es lo que debe hacer. Con la zona limpia, Masumi saca los trucos prohibidos, usa su técnica de sangre, se vuelve invisible y se mete como un fantasma para sacar a Jin. Una vez comprueba que no hay nadie, el grupo entra de una para completar el rescate, y sí, todo parecía ir muy bien, pero lo que ninguno se imaginaba era que Shinya los estaba viendo a través
través de los ojos de Jin, como si fuera su propia transmisión en vivo, gracias a un balde de agua que le echaron encima con sus bacterias, y ahora sabe que todos están allí. Jin, por su parte, no se queda tranquilo, pues tenía el presentimiento de que la niña que salvó seguía en peligro, así que le exige a Naito ir al hospital para cuidarla. Naito y Shiki la acompañan, con la condición de que les cuente todo lo que sabe después de eso, hasta que en medio aparece un Momotaro, y Naito decide quedarse y les ordena que se adelanten. Cuando los chicos llegan al hospital, se dan cuenta de que todo está en llamas, gracias a los pandilleros manipulados por Shinya. Por suerte, el fuego no le afectaba en lo más mínimo al prota, gracias al poder de Kishin. Entonces, para sacar a todo el mundo rápido, Shiki le dio la sangre de Kaoru a Jin, y le enseñó lo que debía hacer para localizar a las personas dentro del edificio. Gracias a eso, desbloqueó una especie de GPS, mientras que Shiki empezó a sacar a los pacientes uno por uno, y justo cuando el techo se le venía encima, Jin le devolvió el favor, y lo salvó en el último segundo. El prota logró salir con la niña, pero Jin se quedó atrapado dentro. Antes de irse, Shiki le juró que volvería por él. Es ahí cuando Jin recuerda todo su pasado, siempre estuvo solo comiendo basura y sobreviviendo como podía. Ahora, por primera vez en su vida, siente que tiene gente que daría la vida por él. Una vez el prota lo rescata, Jin empieza a conectar los puntos, pensando que si querían matar a la niña, era muy probable que tuvieran a la hermana secuestrada también. Entonces el prota decide llamar a Mikado para pedirle ayuda, ya que le dijo que trabajaba en la policía. Sí, banda, el pibe no sabe que se estaba metiendo directo en la boca del lobo. Cuando están hablando, Shinya logra ver a través de Jin y descubre que se conocen, y ahora son amigos. Piensa usar eso a su favor para destruirlo. Mientras que por otro lado, vemos que Naito se encuentra cara a cara con Osuke. El tipo no pierde tiempo y saca unas guadañas para comenzar el desmadre, pero lo que este menos sabía era que Naito tenía un paraguas de sangre con más trucos que el bolso de Hermione, y para meterle más presión invoca unos arqueros que disparan desde el cielo. Al principio Osuke se defendió bien, sin embargo Naito tenía todo calculado, usó a los arqueros como pura distracción para que Osuke se descuidara, y en el momento que menos esperaba le da un golpe con el paraguas, y lo más épico es cuando da un salto brutal y usa la sangre que había en el piso para invocar a dos dragones gigantes. Justo cuando lo iba a rematar o sacarle la sopa, aparece Tsukuyomi de la nada y se lleva a Osuke. Mientras tanto vemos que por otro lado Shiki se pone serio y le pregunta a Jin por qué se preocupa tanto por esas hermanas, así que él decide contarle su historia. Tenía una vida normal con su mamá Asumi y su hermana Hazuki, la cual se preocupaba mucho por él. Un día su hermana lo mandó a la calle para hacer unas compras, y al regresar se encontró con que su propio padre las había asesinado. El viejo se enteró que ellas tenían sangre Oni y las fileteó. Al ver eso, Jin perdió el juicio y entró en estado frenesí. Para frenarlo, su padre Hayate lo cortó por todos lados, de ahí vienen sus cicatrices. Desde ese día, Jin vive alimentándose de puro odio y desprecio hacia su padre, con la idea de poder vengarse. Sí, banda, una historia de origen brutal. Luego de escuchar tremendo lore, el prota se va al baño a llorar, con la esperanza de que Jin no lo escuchara o lo vea, pero cuando regresa con los ojos rojos, es claro que su historia le llegó hasta el alma. Eso sí, le dice que no lo haga, porque no quiere que la gente le tenga lástima. En ese momento, Mikado lo llama para darle la dirección de la casa de las niñas. Shiki y Jin salen volando para allá, encontrando todo en llamas, y se enteraron que la niña se la llevaron al hospital. Resulta que este incendio, al igual que el del hospital, no fue accidental, todo fue una jugada maestra de Shinya para lavarle el cerebro a Mikado, pues quiere que crea que Shiki es un monstruo para que él mismo lo liquide. Y tiene mucho sentido, ya que tiene poderes de fuego. El hijo de la chinita de Shinya le inventa una historia que para alguien que no conoce la verdad suena súper lógica, y como Mikado es un pendejo, no se da cuenta que lo está usando. Le dijo que Shiki fue a rescatar a su compañero solo para borrarlo del mapa después, y que mató a las niñas para no dejar testigos. Como el poder de Shiki es el fuego, los incendios encajan perfectamente con su perfil. Para rematar, le dice que los estudiantes usaban nombres falsos, confirmando que su amigo Natsu le estuvo mintiendo todo este tiempo. Gracias a todas esas mentiras, Mikado queda destrozado, aunque una parte de él quiere seguir confiando en Shiki. Necesita buscar pruebas, o de lo contrario tendrá que matarlo. Mientras tanto, en el lado de los Onis, el comandante Masumi manda a los chicos a buscar a la pandilla, todo con tal de sacarles información. Se dividen en parejas. Shiki sale con Homare a recorrer las calles, pero no encuentran a nadie. Al no tener pistas, el prota no le queda de otra que llamar a Mikado. Este le pasa la dirección de la pandilla, y al notar que Shiki estaba actuando raro, decide seguirlo, todo con tal de saber si Shinya le está contando la verdad. Cuando el prota llega a la dirección que le dio Mikado, se encuentra con otro pinche incendio. Por Dios, este Shinya es un pirómano. El lugar estaba lleno de cadáveres, y para empeorar las cosas, justo en ese preciso momento aparece Mikado. Al ver a Shiki parado entre el fuego y los muertos, piensa que todo lo que dijo Shinya es verdad, entonces le revela su identidad. Es gay y le gusta. Nah, mentiras.
le dice que es un Momotaro. Shiki trata de demostrar su inocencia, pero hay demasiadas pruebas en su contra. Y justo cuando estaban a punto de pelearse, Shinya aparece para aguar la fiesta avisando que venían los bomberos y que deben retirarse. Es aquí cuando Mikaido le dice que la próxima vez que se vean ya no serán amigos, sino Oni y un Momotaro. De vuelta en la base, vemos que Shiki estaba destrozado porque literalmente su novio le terminó, y cuando pide permiso para ir a hablar con él, aparece Naito para decirle que los Momotaro jamás van a negociar con alguien a quien consideran débil. Si Shiki de verdad quiere que Mikado lo escuche, no puede ir solo con la intención de hablar. La única forma de que un Momotaro lo tome en serio es demostrando su fuerza. Básicamente, si Shiki quiere hablar con su Kuchurumin, primero tendrá que darle una paliza. Por su parte, Mikaido estaba full enojado por lo sucedido, tanto así que por primera vez se comportaba serio con sus compañeros. Al mismo tiempo, Shinya se encarga de no dejar ningún cabo suelto, pues el muy sucio usó el poder de sus ojos para provocarle un accidente mortal al pandillero que provocó el último incendio. Resulta que con su ojo derecho puede ver lo que ven sus víctimas por un lapso de 24 horas, mientras que con el izquierdo es capaz de hacer que ellos vean lo que él está viendo. Así que F por el chinito. Luego de esto, ambos bandos se preparan para la batalla final. Los Momotaro llegan a la base de los Onis, dándoselas de muy cracks, pero se llevan la sorpresa de que el lugar estaba vacío. Resulta que todo esto era una trampa. Shinya empieza a sentir algo raro, como si se estuviera viendo a sí mismo desde dentro. Cuando reacciona, se da cuenta de que Jin y los demás estaban invisibles detrás de él, gracias a la técnica de Masumi. Resulta que el comandante se dio cuenta de todo, así que le hicieron creer que no sabían nada. Shinya, al ver que estaban atrapados, sale corriendo como un cobarde, pero Jin no planea perdonarle todo lo que le hizo, así que va tras él. Mientras tanto, Mikado se lleva a Shiki aparte para detonarlo a solas. Digo, para tener su duelo. Al mismo tiempo, vemos que Osuke quiere la revancha. Se creía muy listo porque copia la técnica de los arqueros de Naito, pero el patines lo ignora por completo y se va tras Tsukuyomi, dejando que Ikari se enfrente a él. El men activa su poder de sangre y le salen unas espadas dobles que no servían para nada contra los arqueros que le disparaban desde lejos, así que le dan una paliza. Sin embargo, Ikari no se rinde, usa la sangre nuevamente y le brotan un par de alas gigantes de ángel. Gracias a eso, la pelea se vuelve pareja por un momento, pero Osuke logra destrozarle una de las alas y manda a Ikari directo al suelo. Sin embargo, mientras cae, recuerda un juramento que se hizo a sí mismo para vengar a sus amigos que fueron asesinados por culpa de los Momotaro. Gracias a eso, logra volar con un ala y crea un torbellino brutal con el que derrota a Osuke de un solo golpe, aunque no lo manda con San Pedro, solo lo deja inconsciente. Por otro lado, Naito y Tsukuyomi comienzan su pelea. Aquí nos damos cuenta que este men es básicamente un mago que cree cosas dependiendo de qué carta del tarot le salga. Primero invoca un cielo estrellado tan épico que hasta el mismísimo Naito se quedó viendo pajaritos por un segundo. Tsukuyomi aprovecha ese descuido y se le va encima con todo, le lanza espadas, un tanque de guerra y hasta un espadachín para rematarlo. Pero Naito no es tonto, mientras recibía golpes, el men ya tenía su trampa lista, estuvo usando una lluvia de sangre tan finita que era invisible, y con eso le estaba deshaciendo los órganos a Tsukuyomi desde dentro sin que él se diera cuenta. Tremendo crack el patines. Y eso no es todo, pues justo en ese momento la cosa se pone peor para Tsukuyomi, ya que saca una carta invertida y su propia invocación se le lanza en su contra. Desesperado, invoca un dios gigante como escudo y manda una quimera para contraatacar. Naito lo bloquea usando una bola de boliche que estaba por ahí y luego invoca una especie de diosa que crea un mar de sangre y lo manda a dormir de una vez por todas. Mientras tanto, en la azotea de un edificio, Jin termina de perseguir a Shinya y lo acorrala. Le dice que es basura, se supone que los Momotaro deben proteger a la gente, no usarla de carnada y asesinarla sin compasión, pero Shinya le responde que le vale verdura la vida de los demás y que mataría a quien fuera con tal de subir de rango. Gracias a esas palabras, Jin deja de hablar y se prepara para matarlo, y justo cuando le iba a dar el golpe final, cae en una de sus trampas en el suelo, y todo el lugar explota. Shinya se ríe pensando que la explosión había mandado a Jin con Diosito, pero no, el men sale de entre los escombros y sin darle chance de decir otra palabra, le corta el cuello. Mientras el infeliz de Shinya se desangraba, Jin solo sentía desprecio por él. Al final, toda esa ambición de usar a inocentes y provocar tragedias solo le sirvió para terminar muriendo solo y como un cobarde. Además, nos enteramos gracias a un pequeño flashback que Shinya murió con resentimiento. Resulta que cuando era joven, los demás Momotaro en la agencia se burlaban de él, ni siquiera lo tomaban en cuenta. Debido a eso tuvo que volverse un monstruo y jugar sucio para que los otros no lo vieran hacia abajo. Lo peor es que no se arrepentía de nada de lo que hacía, lo único que le dolía era no haber nacido con un poder más roto. Antes de estirar la pata, desea reencarnar con un poder más digno. Mientras tanto, vemos que por otro lado, Shiki y Mikado se fueron a un helipuerto en lo alto de un edificio para que nadie los interrumpa. El prota trata que Mikado entre en razón, le dice que los incendios no fueron cosa suya, pero el chico estaba muy cegado por la ira. Para él, Shiki es solamente su enemigo, así que no quiere perder más tiempo y materializa 4 armas al mismo
tiempo. El prota, viendo que las palabras no sirven de nada, invoca su propia arma para defenderse. La diferencia de nivel es abismal. Le suelta un disparo brutal, pero Mikado ni se inmuta. Así que intenta copiar a Mikado para usar varias armas a la vez. Por desgracia, su poder no le responde. Todavía le falta más rango para alcanzar ese nivel de técnica. Mikado, por su parte, no le da ni un segundo para respirar, y cuando ya lo tenía contra las cuerdas, le pide que se rinda, pero como el prota no quiere, el men invoca 6 armas al mismo tiempo, dejando a Shiki y a Masumi locos con su poder. Así, no les dije, Naito le ordenó a Masumi que usara su poder de invisibilidad para seguirlos. Aquí la pelea se pone fea, ya que Mikado logra asestarle un disparo directo en el corazón. En ese momento, al borde de la muerte, el prota piensa si hubiera sido más fuerte, su padre seguiría vivo. Gracias a eso despierta nuevamente su sangre de Kishin, desbloqueando una nueva transformación con 2 armas. Así es, el Shiki DJ evolucionó a lo Resident Evil. Luego de eso, la pelea se pone épica. Los dos sonríen mientras se dan madrazos. Mikado lanza un misil rastreador que casi vuela todo, pero la intensidad fue demasiada para el cuerpo de Kishi. Su corazón se aceleró y entró en un estado de frenesí. En ese modo salvaje, el prota comienza a darle una paliza a Mikado. Ni siquiera logra seguirle sus pasos. Según él, era muy diferente a los Onis que había enfrentado anteriormente. Prácticamente un monstruo. Cuando estaba a punto de mandarlo con el de arriba, Shiki logra recuperar la conciencia brevemente y con lágrimas en los ojos le suplica a su amigo que lo mate, pues no quiere ser capaz de asesinar a sus compañeros. En ese momento se da cuenta de que Shiki tiene corazón y piensa que los demás Oni que asesinó también lo tenían. Además comienza a dudar de que realmente estaba haciendo lo correcto. En ese momento entra el comandante Masumi distrayendo a Shiki para que Mikado cargara su arma definitiva y poder detenerlo. Mientras cargaba el disparo, ve que el prota estaba llorando. Es ahí donde entiende que Shiki nunca le había mentido. Desafortunadamente ya era tarde para disculparse. La única forma de salvar a su amigo era dándole el golpe final. Masumi intenta aguantar, pero Shiki, al estar fuera de control, le destroza una pierna. Por suerte llega Naito en el último momento para ganar los segundos que faltaban para cargar el cañón. Aunque antes de disparar le dice a su amigo llorando que por favor no vaya a morir. El prota logra escuchar sus palabras y le da las gracias. Y F por Shiki. No se preocupen, banda, que como es el prota no puede morir. Por el poder del guión, Shiki sobrevive al ataque de milagro, quedando en un estado super crítico. Antes de retirarse, Masumi le dice la verdad a Mikado, y es que Shiki nunca provocó esos incendios. El chico ya en el fondo lo sabía, tuvo que aceptar que se equivocó. Si Shiki hubiera sido el pirómano, con el poder que tiene habría destruido todo. Además, se entera que el verdadero culpable fue Shinya. Al mismo tiempo, Naito aprovecha para decirle que los Oni no pelean por gusto, pelean para que los tomen en serio y poder sentarse a negociar algún día. De lo contrario, seguirán asesinándose mutuamente hasta que no quede nadie, y eso es justo lo que quieren evitar. Eso sí, mientras ellos no puedan controlar el frenesí, eso está muy complicado y Naito lo sabe. Más tarde vemos que llevan a Shiki a la unidad médica, y justo en ese momento aparece Kyoya, usa su sangre y lo salva. Al despertar no tiene recuerdos de lo sucedido, aunque sí recuerda haberle volado la pierna a Masumi, así que lo primero que hace es pedirle perdón, pero Masumi se pone serio y le advierte que la próxima vez que pierda el control, la víctima podría ser un inocente, así que debe entrenar para volverse más fuerte. Luego de eso, Kyoya les revela a todos que ser un hijo de Kishin es una bendición y una maldición. Tiene un poder que supera al frenesí, aunque el precio es carísimo, ya que usarlo muy seguido acorta la vida. Algunos han muerto siendo apenas adolescentes por abusar de esa fuerza. Básicamente Shiki tiene un reloj de arena corriendo en su contra cada vez que se pone en modo Elpis. Antes de volver a la academia, los amigos tienen una última conversación, se piden disculpas por haberse golpeado, pero en lugar de guardarse rencor, se agradecen por haber conocido a una gran persona, principalmente el prota, quien durante toda su vida no ha tenido amigos. Al final se perdonan y sabiendo que las cosas cambiarán para siempre, prometen volver a verse en cualquier momento, y Mikado al parecer no piensa volver a ser el títere de los Momotaro. Ya de vuelta en la isla, Shiki va al cementerio a hablar con su padre, y ahí se encuentra con Naito. Justo cuando planea salir de Bokon a interrumpirlo, Kyoya lo detiene y le explica el significado de los tatuajes de Naito. Resulta que cada marca es un compañero caído. Ahí es donde Shiki entiende por qué su maestro es tan duro. No es por ser mala onda, es por miedo a perder a más seres queridos. Gracias a esto, el prota le hace una promesa a Naito, diciendo que no volverá a perder a nadie, así que su tatuaje quedará incompleto. Incluso le pide que sea lo más estricto posible, pues está dispuesto a soportar cualquier entrenamiento con tal de proteger a sus amigos. Terminando aquí, Tougenanki. Fin. Bueno, banda, esto ha sido Enemigos Amantes, el anime. Si les gustó, dejen su like y compártanlo con sus amigos para que lo vean. Tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.